Bendito Dios, dice tu palabra, Señor, que tú eres nuestro pastor, Señor. Y gracias te damos porque eres nuestro pastor, Señor, y queremos que nos pastorees el día de hoy, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nada nos faltará. El día de hoy, Señor, que no nos falte tu palabra, Señor. El día de hoy sea sembrada en nuestros corazones, Señor. Padre, dice tu palabra que tú eres el que nos lleva a los pastos verdes, Señor. Hoy aliméntanos, Señor. Conforta nuestra alma, Señor, como dice tu palabra. Y guíanos, Señor, en este camino, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor, Jesús. Tus ovejas, dice tu palabra, que oyen tu voz y te siguen, Señor. El día de hoy, Señor, si tus ovejas escuchan tu voz, Padre, permite que te sigan, Señor. Que tu vara y tu callado nos infundan aliento, Señor. Si es necesaria la vara, Señor. Si es necesario el callado, Señor. Hágase tu voluntad, Jesús. Porque eres nuestro pastor, Señor. Y nada nos faltará, Señor. Háblanos hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, hemos llegado a la cuarta parte de este tema, hermanos. Si quizá alguno de ustedes ha notado que cuando vemos una serie de temas, hermanos, y tomamos un texto, ¿cuál es la intención de Dios para con nosotros, hermanos? Que realmente meditemos en ese texto, en esa palabra que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Y si nosotros lo meditamos en nuestro corazón y lo vivimos, hermanos, yo creo que Dios tiene propósitos buenos para nosotros. Es el cuarto tema puesto que tenemos tales promesas, y el subtema es Dios siempre es bueno, hermanos. Entonces vamos a entender qué significa que Dios siempre es bueno. Y como recordatorio, hermanos, la semana pasada vimos que Dios siempre tiene el control. Hace 15 días vimos que Dios siempre está con nosotros. Por lo tanto, hermanos, no debemos de temer, no debemos de dudar de Dios, hermanos, porque Él tiene el control y Él está con nosotros. Ahora, Dios siempre es bueno, no tengo por qué desesperarme. Vimos cuáles son las cualidades o las características del miedo, pero un antídoto para eso es que Dios está con nosotros. Es imposible que vengan dudas a tu vida, que batalles con algunas dudas en tu mente con respecto al carácter de Dios, pero el antídoto de eso es la promesa de Dios siempre tiene el control. No tengo por qué dudar. Y recuerden que el que duda es semejante a la ola del mar, decía Santiago, que es arrastrada por el viento de un lado para otro, y es denominada la duda como el cáncer del alma. Pero conocimos cómo Dios tiene el control de todas las cosas, aunque pareciera a veces imposible. No tengo por qué dudar de Dios, ¿sí? Y vamos al texto base para que entendamos quiénes son los que heredan las promesas de Dios, quiénes son las que las pueden tener en sus manos y las pueden llevar delante de Dios con confianza. Dice Pablo en 2 Corintios 7:1, nuestro texto base: así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas. Si tú ves versículos anteriores, el apóstol Pablo les expresa las promesas de Dios en una sola, que Dios está con nosotros, ¿sí? Dice, puesto que tenemos tales promesas. Si tú quieres heredar esas promesas, hermanos, si tú quieres tenerlas en tus manos, si tú quieres vivirlas y experimentarlas en tu vida, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, lo cual nos va a llevar a ¿qué? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Cuando tú vives una vida práctica en la santidad, conducida por el temor de Dios,
dice la palabra que tú podrás heredar las promesas de Dios. Pero la persona que no vive una vida práctica en la santidad de Dios, la persona que no es diligente con su vida, la persona que practica el pecado, la persona que vive en el mundo, la persona que no ha conocido a Dios, él no puede heredar las promesas de Dios. Por eso su vida está arriba y luego su vida está abajo, luego arriba, y luego es como la ola del mar que anda para allá y para acá. ¿Por qué? Porque no puede heredar las promesas. ¿Por qué? Porque está contaminado de carne y de espíritu. El pecado es lo que abunda en su vida. Pero Dios nos da la salida aquí. Limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Qué tiene que hacer la persona que no ha conocido a Dios? Arrepentirse, cambiar su vida. ¿Qué ha hecho la persona que ha caminado con Dios pero que se ha apartado por sus malas decisiones, que no ha tenido esa fe en Dios, que ha confiado en sí mismo? ¿Qué hace? Tiene que arrepentirse y confiar en Dios nuevamente, limpiarse a través de la sangre de Cristo para poder heredar las promesas de Dios y vivir una vida en santidad. ¿Sí? Esas son las personas que pueden heredar las promesas de Dios. Entonces, con esta tercera promesa es muy importante porque llegamos a un compromiso. Fíjense lo que les digo, un compromiso de parte de nosotros para con Dios. Si en la primera promesa, que sabemos que Dios está con nosotros, nuestra responsabilidad es no temer. En la segunda promesa hemos entendido que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. No tenemos por qué dudar. Y en esta tercera promesa, el compromiso nos lleva a conocer aún más su carácter, su persona, ¿sí? Y poder confiar en su promesa, la cual es: Dios siempre, siempre, siempre es bueno, no desesperaré. No me desesperaré. ¿Por qué? Porque Dios siempre es bueno. La vida, esta vida nos ofrece a veces altibajos, a veces nos pone en charola de plata como si nos imaginásemos patinar sobre el hielo, pero otras veces nos plantea la idea de que a veces el hielo se puede quebrar sobre bajo nuestros pies y de repente nos hundimos. ¿Sí? Entonces puede dar igual cuando tú ya entiendes en tu corazón que Dios está contigo, que no temes, que Dios tiene el control de tu vida, que no tienes por qué dudar, y que si conoces que Dios siempre es bueno, da igual cuál sea el grado de la necesidad en tu vida, ¿sí? Tú conoces y sabes que Dios tiene una promesa que cubre esa necesidad con creces. ¿Por qué? Porque conoces el carácter de Dios, porque te comprometes con Dios. No es que solamente Dios esté comprometido contigo, sino que tú te comprometes con Él. ¿Sí? Hay un compromiso de parte de nosotros para con Dios. Jesús nos dijo que para cualquier necesidad, nuestro Padre que está en los cielos, Él la supliría y Él la sabe. Dice Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Está hablando de la afán y la ansiedad Jesús en el Sermón del Monte. Pero vuestro Padre Celestial sabe, conoce cada rincón, cada área de tu vida, que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? Dios conoce cada necesidad de los hijos de Dios, de sus hijos, ¿verdad? Las conoce a profundidad, las conoce a detalle. ¿Por qué? Porque es bueno para poder suplirlas. Y esta es una palabra que nos puede sostener durante toda nuestra vida, ¿verdad? Tú puedes orar con esta palabra y decirle: Señor, mira, tengo necesidad de esta situación, Señor. Pero dice tu palabra, Señor, que tú sabes de qué tengo necesidad. Una necesidad verdadera. A lo mejor tienes necesidad del Espíritu Santo. A lo mejor tienes necesidad de conocer más a Cristo.
A lo mejor tienes necesidad de que Él te dé una palabra. Y si tú le dices, Señor, tú sabes de qué tengo necesidad. A lo mejor tengo necesidad de una esposa, tengo necesidad de un esposo, tengo necesidad a lo mejor de alguna deuda que pagar. Señor, tú sabes de qué cosas tengo necesidad. Señor, a lo mejor no soy el hombre que tú esperas, pero me siento necesitado en ser más humilde, en ser más serio con tu palabra, con tu voluntad. Yo necesito eso, Señor, en mi vida. Y tu palabra dice que tú sabes de qué cosas tengo necesidad. Y tú la puedes suplir abundantemente. Entonces nos lleva esta promesa nos lleva a un compromiso más profundo con Dios. ¿Sí? A un compromiso más estrecho. Está hablando de intimidad. Está hablando de una relación muy estrecha con Dios. Dios conoce de cada uno de ustedes su necesidad. Él sabe qué es lo mejor para ustedes, para cada uno de nosotros. A lo mejor esa necesidad que tú tienes ahorita no ha llegado. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios sabe que no es el momento para dártela y a lo mejor no estás preparado para ello. Pero Dios no quiere decir que no te la quiera dar, sino que Dios te va a preparar y te está preparando para darte esa necesidad, para suplir esa necesidad con creces. ¿Por qué? Con un solo motivo y un solo propósito. Dios siempre es bueno y sabe lo que es mejor para ti y para mí. ¿Qué acaso eso no nos lleva a un compromiso más profundo con Dios? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, a veces nuestro corazón puede llegar a decir, sí, Dios está conmigo, lo entiendo, muy bien, ¿verdad? Y luego inmediatamente nos puede llegar la pregunta, ¿pero qué hace? Si Dios está conmigo, ¿qué hace? Bueno, la segunda promesa nos trae la respuesta. Él tiene el control de las cosas. ¿Sí? Ok, por ejemplo, en la tribulación, en la enfermedad que estás pasando, en el problema que estás atravesando, tú tienes en tu corazón, Dios está conmigo, sí. ¿Pero qué hace? Bueno, tiene el control. ¿Sí? Ok, muy bien. Pero de acuerdo, yo voy en la barca, Dios dirige la barca y voy hacia adelante yo remando, pero vamos hacia la catarata, vamos hacia abajo. Entonces es ahí donde en esos momentos desesperantes, cuando parecemos que nada tiene solución, en ese momento necesitamos la promesa de que Dios siempre es bueno. ¿Sí? Tú a lo mejor ahorita en estos momentos estás atravesando una difícil circunstancia en tu vida. No sé, un problema familiar, una enfermedad que no se cura, problemas a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor las circunstancias que estás viviendo no son las que tú deseas y pareciera que esas circunstancias en tu vida no tienen solución. Ahora quiero aclarar que muchas de las veces por nuestras malas decisiones estamos atravesando eso. ¿Qué tiene que hacer Dios? Disciplinarnos, corregirnos. Pero cuando Dios a veces quita el cerco de protección y permite una prueba en nuestras vidas, y a veces pareciera que, híjole, entonces ahí es donde necesitamos esta tercera promesa. Dios siempre es bueno. Dirás tú, bueno, ¿cómo puedo yo entender eso en mi vida? Si veo que todo está de cabeza. Entonces es ahí donde debemos de comprometernos con Dios y aferrarnos a que su carácter siempre es bueno. Siempre. Con esta tercera promesa llegamos al corazón de Dios, porque no solo está conmigo y tiene el control y ordena todas las circunstancias en mi vida, sino que también el Señor, en su bondad, me muestra que es la seguridad definitiva bajo cualquier circunstancia en mi vida, su bondad. Su bondad. Muchos experimentan la bondad de Dios y muchos experimentan la severidad de Dios.
La severidad. ¿Cuál es la severidad? La ira de Dios. ¿Sí? A veces Dios, a través de su ira santa que derrama sobre la humanidad, a veces esa ira, ¿sí?, hace que los hombres se vuelvan a Dios. Porque Dios forzosamente tiene que castigar el pecado por el bien de sus hijos y el bien de su creación. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, muchos le echan la culpa a Dios. Muchos dicen que es un complot. Muchos dicen que es una estrategia de la humanidad o de los grandes, y muchos no creen. Pero bajo todas esas ideas que el hombre tiene, Dios tiene el control. Y Dios lo permite para unos, ¿sí?, manifestar su ira. Y para otros, hacerlos volver a Dios. No, pero es que ¿cómo, hermano? Entonces Dios es un Dios injusto. No es injusto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice la palabra. Él, cuando manifiesta sus justos juicios sobre la tierra, dice la Biblia, los moradores aprenden justicia. ¿Qué significa eso? Se ordenan, buscan a Dios, se acercan a Dios. Oiga, hermano, ¿por qué muchos están muriendo? ¿Por qué muchos están en el hospital y perdiéndose? Pues por la consecuencia del pecado. Tristemente. Dios es soberano y tiene el control de todo. Ahora, entonces, hermano, ¿por qué dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda? Sí, Dios no quiere que nadie se pierda. Cuando esas personas estaban bien de salud, estaban bien viviendo su vida, ¿para quién vivían? ¿Para Dios? ¿O para sí mismos o para el mundo? Y a veces son cuestiones que no podemos entender o explicar. ¿Por qué? Porque no conocemos el carácter de Dios. Y tenemos la imagen de un Dios tirano, de un Dios, pero Dios no es así. Dios es un Dios justo, santo y bueno. Y cuando Él expresa su bondad, siempre quiere el mayor bienestar para con cada uno de nosotros. Para con cada uno de nosotros. ¿Sí? Da lo mismo a lo que nosotros nos enfrentemos hoy en día o en un futuro. Pronto, al final del camino y al final de esa prueba, diremos y cantaremos: Dios, eres muy bueno, Señor. Porque a través de esta circunstancia tú me enseñaste algo. Por eso te alabo, Señor, porque eres bueno. Y para siempre, Señor, es tu misericordia. Entonces, comprometámonos con Dios, hermanos. Dios había declarado a David como un hombre conforme a su corazón. Que yo sepa, en la Biblia no hay otro hombre que Dios haya declarado conforme al corazón de Dios, sino David. Fue ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel. Era matador de gigantes, como cuando se enfrentó a Goliat. Pero una característica que muy peculiar en David es que estaba familiarizado con el sufrimiento. Y a veces es una característica, queridos hermanos, de los cristianos. El cristiano se caracteriza muchas de las veces por el sufrimiento. Ahora, por el sufrimiento por causa de la justicia, por causa de la santidad, por causa de pararte por la verdad. No por descuidos, ni por ligerezas, ni porque seas negligente, ni porque tomes malas decisiones. No por eso. Porque podemos confundir de que estoy atravesando esto, estoy pasando esto porque estoy sufriendo por Cristo. No. Si tú analizas tu vida y analizas lo que has hecho, y te ha venido lo que te ha venido por tus malas decisiones, o por tus ligerezas, o por no tomar en cuenta a Dios, o por esto, entonces es una disciplina.
Pero por ejemplo, muchas personas por causa de la justicia, porque se levantan por la verdad, porque predican el evangelio, porque hacen el bien a los demás, porque extienden el reino, están padeciendo por causa de la justicia. Pero más sin embargo, Dios ahí en medio de eso, a sus hijos, Él les mostrará su bondad. ¿Sí? David estaba familiarizado con el sufrimiento y escribió las siguientes palabras. Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado. ¿Cómo es una persona cuando se desmaya, hermanos? Queda completamente ¿qué? Inerte, inconsciente, no hace nada, paralizado completamente. Los que saben de medicina han de entender bien ese término, desmayar. Y dice David: yo hubiese desmayado si no creyese, ¿sí? Si no hubiera sido porque creo y creí y siempre creí que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Fíjate cómo la verdadera fe, la fe no fingida, el creer en la bondad de Dios te lleva a no desmayar. La fe no fingida te lleva a ver la bondad de Dios. Señor, no sé qué esté sucediendo, no sé qué esté pasando. Estoy atravesando esto y duele, Señor. Pero yo creo que voy a ver tu bondad. Tarde que temprano, Señor. Y si no la veo, pues te veré en los cielos. Ahí te veré manifestado, Señor, te miraré cara a cara. Pero fíjate, David, familiarizado con el sufrimiento, perseguido, queriéndolo matar, el rey Saúl, él escribió: me hubiera venido abajo, hubiera desmayado y hubiese perdido todo, de no creer que Dios es bueno. ¿Cuál es el problema que te asedia ahorita, hermano? ¿Qué es lo que estás atravesando ahorita? Sé sincero con Dios. Una enfermedad, una tribulación, un problema familiar. A lo mejor no te va bien en tu trabajo con tus compañeros. A lo mejor te critican por ser cristiano. A lo mejor tus hijos no se vuelven a Dios. A lo mejor tu esposo también. ¿Qué problema, hermano? ¿Estás familiarizado con el sufrimiento? Yo sé que sí. Pero tú puedes decir, si tienes un compromiso con Dios y más una intimidad más con Dios, hubiera yo desmayado si no creyese que veré su bondad. ¿Sí? Su bondad. Y fíjense cómo dice, en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es la tierra de los vivientes, hermano? ¿Allá arriba? No. ¿Aquí? Aquí en esta tierra. En la tierra de los vivientes. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco. Pero Dios, que tiene el control, la va a manifestar. La va a manifestar. Entonces, significa que Dios siempre es bueno, que Él quiere el bienestar mayor para con todos, para con sus hijos, mayormente a los que le temen, dice la Biblia. En cierta medida Dios es bueno para con los injustos y para con los ingratos, para con los pecadores. En cierta medida Dios es bueno, dice su palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, le da hijos a los matrimonios, les da un trabajo, ¿verdad? Les da su sol. En cierta medida Dios es bueno.
Eso no quiere decir que Dios se complazca con su vida. Pero para con los que le temen, Dios también es bueno. Entonces, esta tercera promesa nos debe de llevar a pensar qué es lo que nos impide, o sea, como un estorbo en nuestras vidas, qué es lo que nos impide ver la bondad de Dios en medio de nuestras circunstancias. ¿Qué es lo que nos impide? Dios siempre es bueno, no desesperaré. La desesperación, la desesperanza, es lo que nos impide ver la bondad del Señor en nuestras vidas y en nuestro caminar. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:7 dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro, hermanos? El apóstol Pablo habla del Evangelio, habla de la predicación para salvación a los gentiles. Ese es el tesoro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros somos vasos de barro. ¿Por qué? Somos frágiles, hermano. Con cualquier cosa nos quebramos. ¿Sí? Y dice Pablo, pero tenemos este tesoro. O sea, ¿quién se imaginaría que una perla de gran precio la pondría Dios en vasos de barro? ¿Sí? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque nosotros somos vasos de barro y estamos atribulados en todo. Pero fíjense lo que hace la excelencia del poder de Dios, porque Él es bueno, mas no angustiados. ¿Sí? Por cuanto Dios sabe que eres vaso de barro y te quiebras fácilmente, pero Él es bueno, Él no permitirá que la angustia consuma tu alma. Estarás atribulado, hermano, pero la excelencia del poder de Dios te sostiene, porque Él es bueno. Y sigue diciendo, en apuros. ¿Quién no está apurado? ¿Quién no se siente a veces presionado? ¿Quién no se siente como que a veces perseguido? ¿Quién no siente que a veces el afán y la ansiedad en su vida lo está absorbiendo? En apuros. ¿Quién no siente que a veces el problema que está atravesando, la enfermedad que está atravesando, como que no hay salida? Y se siente así como que presionado, apurado. Pero la excelencia del poder de Dios dice, no desesperados. No desesperados. ¿Por qué? Porque Dios sabe tu necesidad en medio de lo que estás atravesando. Y sigue diciendo, perseguidos, mas no desamparados, derribados. A veces llegará el momento, hermano, en el cual tú estés en el suelo, derribado, y dices, Señor, ya no puedo. Dios mío, ya hice lo que estuvo en mis manos, ya fui y toqué, ya fui y hablé, ya clamé, Señor. Me siento derribado en el suelo, en el fango, Señor. La excelencia del poder no es de nosotros, sino de Dios, pero no destruidos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre es bueno. Pero la desesperación, la angustia, ¿sí?, el desamparo y la destrucción nos impide ver la bondad de Dios, ¿no? Te impide ver la bondad de Dios. Te distorsiona la imagen de Dios. Pero mira, por cuanto Él es bueno, tú debes de creer en la excelencia de su poder. Que su poder es perfecto. Que Él te va a ayudar en esa circunstancia. En esa tribulación que tú estás atravesando, Él te va a ayudar. Porque Él sabe que eres vaso de barro. Bueno, los que se sienten fuertes y los que dicen poder, Dios los mira y los mira de lejos. Y Dios nada más espera a ver a qué hora se quiebran.
¿Por qué? Porque la soberbia los corona. Porque su sabiduría en su propia opinión los corona. Y a veces es necesario estar destruidos o derribados para que la excelencia del poder venga y lo levante. Pablo decía, más bien me gloriaré en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Dios. La semana pasada veíamos que Dios tiene el control de todo, pero la sabiduría en nuestra propia opinión, o que nos creemos que nosotros podemos enfrentar los problemas solos sin tomar en cuenta a Dios, nos hace fuertes de alguna manera, pero en vez de acercarnos a Dios, nos aleja. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la Biblia. Entonces, la bondad de Dios, sí, nos va a llevar a no estar angustiados, a no estar desesperados, a no sentirnos desamparados y mucho menos destruidos. Entonces, la desesperación, hermano, es un lugar que ni tú, ni yo, ni a la persona que en determinado momento tienes algún pleito con él, no le deseas que visite la desesperanza. Porque es un lugar de oscuridad total, de oscuridad duradera, en donde el que llega ahí, a la desesperanza, a la desesperación, no suele volver, muchas de las veces. ¿Por qué? Porque es un lugar muy oscuro. Es un lugar donde ya no hay expectativas positivas. Ya hay algo que lo convenció, que dice, no, ¿ya para qué? La desesperanza nos impide ver la bondad de Dios. Así como el miedo y la duda, la desesperación nos puede llegar a manipular y nos puede llegar a dominar y a tenernos en un hoyo, que ahorita lo vamos a ver cómo lo expresó David. Quiero contarte una anécdota. Dice este varón de Dios, cuando era niño, dice, nuestra familia pasaba las vacaciones de verano viajando por toda Canadá y Estados Unidos, remolcando con nuestro vehículo en una autocaravana. Imagínense, pasaban de Canadá a los Estados Unidos, qué vacaciones, ¿no? Dice, uno de los lugares que recuerdo claramente que visitamos fueron las cuevas de Carlsbad. En esas cuevas se va descendiendo siempre a pie, bajando, hasta los túneles más profundos. Son más de 480 metros bajo tierra. Es impresionante, ¿no? Cuando más bajamos, más oscuro y húmedo es el túnel. Aunque por encima de nosotros se extiende el desierto de Nuevo México. Allí, abajo hace tanto frío y está muy húmedo que nos alegramos de llevar un suéter. Recuerdo que pensé en el miedo que tendría si fallaba la electricidad artificial y desapareciera. O sea que en esas cavernas la electricidad es artificial y está ventilado por aires artificiales que hacen que el aire gire para que la gente no se ahogue allá abajo. Y van descendiendo, imagínense, 480 metros abajo. Y dice, era terrible pensar que las luces se fueran y el aire desapareciera en lo más profundo de las cavernas. Esta es la imagen que se me viene a la mente cuando pienso en la desesperanza. Cuando te invade la desesperación, pareciera que estás en lo profundo de una cueva, en lo profundo de un hoyo, y pareciera que no hay salida. ¿Cómo define la desesperación o la desesperanza? Un diccionario la define como la privación de las expectativas positivas
¿Sí? Si alguno de nosotros se encuentra desesperado, no lograremos ver nada positivo en nuestro futuro. Eso es lo que hace la desesperación. Y eso es lo que te impide a ti ver la bondad de Dios. No se te viene nada a la cabeza. O sea, surgen ideas como, no se te ocurre que algo podría mejorar en tu vida. No tienes palabras con las cuales orar. ¿Sí? O sea, la desesperación y la desesperanza no es que estés así nervioso, inquieto y que te sientas así como... No. La desesperanza es cuando ya no tienes expectativas positivas, a lo mejor ya no te salen palabras con las cuales orar, ya no se te ocurre que tu vida cómo podría mejorar, ya no puedes recordar un buen tiempo en los cuales Dios te ayudó o fue mejor en tu vida. No tienes esos recuerdos, no tienes esas experiencias. ¿Por qué? Porque se han ido, porque la desesperación te ha abordado. ¿Sí? La desesperación te ha llevado al lugar oscuro y sombrío, y el recuerdo de aquellas experiencias o de aquellas situaciones en las cuales Dios estuvo presente ya no están, han desaparecido. Eso es cuando caemos en la desesperación, en la desesperanza. Y muchos cristianos y muchos de nosotros podemos caer en eso. Pero el día de hoy Dios quiere que no caigamos en eso. El día de hoy Dios quiere que veamos su bondad en medio de todo lo que está aconteciendo. Que nos comprometamos con su carácter, con su persona y con su palabra para conocerle aún más en medio de lo que está aconteciendo. Que Él siempre es bueno. Cuando nos aborda la desesperanza, nos impide ver la bondad de Dios. Si nos centramos o si fijamos nuestra mente y nuestra atención en la oscuridad, en nuestro problema, en nuestra enfermedad, en lo que nos está ocurriendo, en la profundidad y en la humedad, es que seguimos un rumbo descendente hacia la desesperanza. Cuando tú te enfocas en eso. Pero cuando tienes puesta tu mirada en Cristo Jesús, a pesar de las circunstancias que estás atravesando, tú en vez de descender vas a ascender. ¿Qué le sucedió a Job? A pesar de todo lo que le aconteció y todo lo que le pasó, él no descendió, él ascendió porque no perdió su confianza en Dios. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él estaba viendo la bondad de Dios. Y vio la bondad de Dios cuadruplicada. Dios le dio mucho más. La desesperanza puede llegar a invadirnos, hermanos. Eso es imposible de impedir. El problema es cuando tú reaccionas ante la desesperanza. ¿Cómo debes de reaccionar ante eso? He ahí la promesa de Dios. He ahí el antídoto para eso, cuando la desesperanza quiere inundar tu mente, quiera abordar tu corazón, quiera invadir tu hogar. Señor, tú siempre eres bueno, Señor, y has prometido estar conmigo, Señor, y tú tienes el control de todas las cosas. No sé por qué está pasando esto, pero yo sé que tú tienes un propósito. Dios es bueno. Y eso va a ser el antídoto en tu vida para echar fuera la desesperación. Anteriormente les decía que nuestra vida a veces es cómoda, nuestra vida a veces es ligera, a veces nuestra vida es como si todo fuera bien, pero de repente viene un quiebre en nuestras vidas y de repente estamos con los pies para arriba, y entonces es ahí donde necesitamos las promesas de Dios para no desboronarnos, para meternos a la palabra de Dios y nadar en ella para conocer más de las promesas de Dios. En medio de una pandemia tan grande, en medio de tanta oscuridad que está aconteciendo ahorita en la humanidad, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿sí?
con todos los enfermos que están atravesando, nosotros en este momento tan difícil necesitamos conocer las promesas de Dios y abrazarlas en nuestras vidas para dárselas a aquellas que no las conocen y a aquellas personas que necesitan también conocer a Dios. Este tiempo es de mucho provecho para poder experimentar las promesas de Dios. Entonces, si nosotros permitimos que la desesperación nos aborde, ¿sí? A veces nos vamos a sentir como le pasó a David. Salmo 41 dice la Biblia. Él lo expresó de esta manera. Por eso te digo que nos puede pasar a nosotros. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y fíjense cómo lo compara David, ese pozo de la desesperación, dice, del lodo cenagoso. Los que vivimos en rancho, ¿sí?, conocemos cómo es ese lodo cenagoso, ¿verdad? Que te lo pisas y se te pega, y luego caminas y se te vuelve a pegar, y no, hombre, te llenas todos los zapatos, los chanclas, no sé, lo que traigas en ese momento, y es un lodo cenagoso en el cual no puedes salir. O cuando te quedas atascado en el carro que llevas o en la camioneta, ¿verdad? Y no puedes salir. ¿Qué necesitas en ese momento? Que alguien venga a sacarte, o que alguien en determinado momento venga y te extienda la mano y te dé un jalón. Ese es Dios. Que dice la palabra de Dios que David, dice, cuando clamó, y una virtud que tuvo David en ese momento, dice pacientemente, del griego upomone y del griego macrotumbia, que significa perseverar ante las adversidades contrarias. O sea que David, al momento de estar ahí, en ese lodo cenagoso, él no se quedó con las manos quietas, él no se quedó con los brazos cruzados. Dice la Biblia que él clamó a Jehová y que él esperó. O sea, él siguió confiando, él siguió haciendo su voluntad, ¿sí? Él siguió llevando a cabo la responsabilidad que tenía como rey, la responsabilidad que tenía como padre de familia, como esposo. Él lo siguió haciendo como siervo de Dios, a pesar de lo que estaba atravesando. Y aparte de esa virtud, también dice la Biblia que él clamaba a Dios, que él le rogaba a Dios que lo sacara de él, que él le pedía a Dios que lo ayudara, porque él conocía que Dios era bueno. A veces, muchas de las veces, ahí nos quedamos, en el lodo cenagoso, pero no oramos, no clamamos, no buscamos a Dios, no esperamos pacientemente, nos desesperamos, y luego empiezan las malicias. Empiezas a pensar de tu pastor que no te ayuda. Empiezas a decir de ti misma: pobre de mí. No vienen a verme. Y empiezan las malicias en la mente. ¿Sí? Cuando cada uno es responsable de nuestros propios actos y de comprometernos con Dios. Eso implica la paciencia. Y a veces, cuando un hermano te visita, un hermano te dice, y te dice algo que tú no quieres escuchar, y la malicia ya invadió tu mente, a veces la persona se aparta. ¿Por qué? Porque la desesperación y el lodo cenagoso lo invadió. Qué terrible es la desesperación, hermano. Algo muy terrible. Eso nos impide ver la bondad de Dios. Aun cuando un hermano te corrija o te reprenda, hermano, ahí ve la bondad de Dios. Porque Dios tiene cuidado de ti. El amor no solamente se expresa en ayudarte, sino también reprensión manifiesta, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios así también actúa. Azota y disciplina a todo aquel que toma por hijo, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque lo ama. Pero cuando la desesperación o cuando la autocompasión, cuando la desesperanza ha invadido nuestro corazón,
difícilmente vemos la bondad de Dios. Difícilmente. Y eso es lo que nos impide ver la bondad de Dios. Ahora, no solamente la desesperación impide ver la bondad de Dios, sino que hay algo que lo caracteriza a la desesperación o a la desesperanza. Se pueden denominar 3 acelerantes. Por ejemplo, los que a veces acostumbramos a asar un pollo o prender el carbón, venden a veces de esos para encender el carbón rápido, ¿verdad? O le echamos aceite al carbón y prende, o le echamos gasolina o algún otro químico, y es un acelerante para la chispa, ¿verdad? Y rápido prende el carbón. Bueno, lo que más acelera la desesperación son 3 características. Número 1, la sorpresa. Algo en la vida nos puede tomar por sorpresa, ¿sí? Y nos puede conducir a la desesperanza. Por sorpresa. Todo iba muy bien y cuando de repente no lo vi venir, te toma por sorpresa, ¿sí o no? Quizá una enfermedad, quizá un accidente automovilístico, quizá un asalto, quizá una traición, y de repente la vida se torna al revés. De repente. ¿Qué hace esa sorpresa en tu vida? Acelera la desesperación, acelera la desesperanza, tumba las expectativas positivas. Yo creo que a cada uno de ustedes les ha tomado algo por sorpresa. Por ejemplo, cuando llega papá y mamá de sorpresa, ¿verdad? Por ejemplo, la esposa cuando espera a su esposo del trabajo y no llega en el horario correcto o adecuado, pero llega antes, la toma de sorpresa, ¿verdad? Ese es un acelerante de la desesperación. Número 2, la gravedad. ¿Qué tan grave es? No nos llegamos a desesperar por una multa de tránsito, ni siquiera por perder algún empleo. Sabemos que hay muchos empleos o muchos trabajos, ¿verdad? Pero sí es muy probable que nos lleguemos a desesperar por la pérdida de una persona que amabas. Por ejemplo, la esposa que pierde a su esposo, a quien amaba mucho, en un accidente automovilístico o por una enfermedad que lo está consumiendo. Y la desesperación se vuelve grave, muy grave. No veía las cualidades y las características de su amado esposo hasta que lo vio perdido. O de su amada esposa hasta que la vio perdida. No la valoró cuando estaba en vida. O no lo valoró cuando estaba en vida. Cuando ya no estaba, entonces la gravedad del problema la tomó por sorpresa. Y viene la desesperación. Un pianista puede perder la agilidad de sus dedos. ¿Y de cuál de eso depende? Es la gravedad de la desesperación. Cuando le sucedió a Sansón, que perdió su gran fuerza, cuando le cortaron las guedejas, Sansón cayó en una desesperación que lo fue hundiendo cada vez más. Así es como el pianista que toca muy bonito y te gustan las melodías que toca y pierde sus dedos. Es algo muy grave, ¿verdad? Es un acelerante que te lleva a la desesperación. Cuando el pintor pierde su vista, aquella persona que le gustan las artes,
y le gusta pintar, le gusta transmitir lo que hay en su mente y en su corazón, y de repente ya no ve, pierde la vista. Qué desesperante debe ser eso. Qué terrible debe ser eso. El profesor o el maestro que pierde la voz ya no puede hablar, o el cantante que pierde la voz ya no va a poder cantar, porque las cuerdas vocales ya las tiene muy dañadas y ya no podrá cantar jamás. Un divorcio que ya no hay vuelta atrás. La pérdida de un hijo. Una pérdida grave es una invitación a desesperarte. Son acelerantes de la desesperanza. La desesperanza nos lleva a no poder ver la bondad de Dios. Y por último, sorpresa, gravedad y convencimiento. ¿Qué sucede con estas dos primeras cuando suceden en tu vida? Te convences ya de que las expectativas positivas en tu vida ya no hay. Ya te convencieron. Ya no hay que resolver. Ya puedes llegar a decir, ya lo que pasó ya es irreversible, ya no hay solución. Ya lo perdí todo, ya pasó la oportunidad, se ha acabado la relación, ya el tren ya salió de la estación y ya no va a volver, ya. O sea, ya te convences. Son acelerantes para desesperarte. Es algo muy tremendo la desesperación. Es algo muy tremendo no tener esperanza. Sentirte desesperado, desesperanzado. Pero para esa desesperación que te impide ver el carácter de Dios, está la promesa: Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno. David lo sabía. David sabía que si él no creyese, si no creyese en Dios, hubiese desmayado y no hubiera visto la bondad de Dios. Cuando el tentador, querido hermano, te susurra al oído, ya déjalo todo. Ya, mira, no les importa a tus hermanos. Ya, vuélvete atrás. Mira, no pasa nada. Mira, si quieres volver, mira, Dios es bueno, Él te va a perdonar. Ya están los susurros del enemigo en tu oído. Mira cómo estás. ¿Y dónde está tu Dios? Y según tú tienes un Dios todopoderoso, mira cómo estás. Y mira ya tus vecinos gozosos con la música y tú mira. Y ahí está el enemigo. David lo sabía. David llegó a escuchar la voz del tentador. Y yo sé que algunos de nosotros también. Pero tú puedes decir como él dijo: podría haberlo hecho, lo habría hecho, de no ser que yo elijo y decido creer en su bondad. No me desesperaré. Yo tomo la decisión, Señor, de creer en tu bondad. No voy a desesperarme, porque tú tienes el control, no tengo por qué dudar. No tengo por qué temer, porque tú estás conmigo. Hermanos, aferrémonos a las promesas de Dios. Conozcamos sus promesas. En lugar de hundirnos en la desesperanza, David potenció y fortaleció su confianza en Dios, en aquel Dios que cumple sus promesas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, aferrarnos a las promesas de Dios y a ese Dios que sí cumple sus promesas, a un Dios fiel y a un Dios bueno, que sí cumple sus promesas, hermano. No tienes que temer, no tienes que dudar y no tienes que desesperarte, porque Dios está contigo. Dios siempre tiene el control de tu vida y Dios siempre es bueno, hermano, contigo. Esto necesitamos hoy en estos tiempos difíciles. La desesperanza es el impedimento clave que nos aparta de la bondad de Dios en medio de las adversidades de la vida. Pero Dios nos dice que nos aferremos a sus promesas. Nuestro trabajo va a consistir, hermano, en tú estar tranquilo, en paz, en calma. No empeorar la situación hablando de más o quejándote delante de Dios.
No, sino guarda silencio y susténtate en las promesas de Dios. Éxodo 14:13 dice la Biblia. Cuando parecía que la desesperanza ya había invadido los corazones del pueblo de Israel, cuando ya lo que estaba enfrente de sus ojos no tenía salida, cuando el problema tan grave de mirar al frente un mar y por la parte de atrás los egipcios persiguiéndolos y matándoles, y pareciera que algo, ¿cómo fuese a salir de ahí el pueblo? Moisés les animó y les dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A veces cuesta trabajo hacer esto, hermano. Como seres humanos lo entendemos, nos cuesta trabajo estar tranquilos y en paz, esperando a que Dios obre. Pero cuando ya hemos hecho todo lo que está en nuestras manos y nuestras posibilidades, es donde Dios mete su mano. Nos toca a nosotros no empeorar las cosas, sino estar tranquilos, confiando en que Él tiene una salida. Isaías 30:15 dice la Biblia: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Cómo podremos abrazar esto, hermano? Porque Dios lo ha dicho. ¿Tú lo crees? Tenemos que creerlo. Tenemos que confiar. ¿Sí? Cuando llegamos a un punto donde ya no se puede hacer nada más, hermano, debemos quedarnos quietos y creer que el Señor lo hará por nosotros. El Señor lo hará por nosotros. En una ocasión un hermano tenía a su hijo en el hospital que se había enfermado de apendicitis. Y ese hermano pasó la carga a la iglesia y estuvo orando la iglesia por el pequeño. Pero ese hermano, al estar en el hospital, no tenía dinero, no tenía nada. Y junto con su pequeño estaban internados otros 3 niños. Y pasaron los días y murió un niño de lo mismo, apendicitis. Y pasó otra semana y murió el otro niño. Eran 2 niños ya. Y el hermano en determinado momento decía: Señor, me dijo Dios, pues ¿quién no ama a su hijo, verdad? Niño pequeño. Y pasan las siguientes semanas y muere el tercer niño, como si fuera por escalerita, así. Y el niño del hermano estaba hasta la última cama. Y el hermano llegaba a decir: hermano, no tengo dinero, hermano. Estoy aquí, hermano, y no he ni comido. Mi hijo está enfermo, ya murieron 3 niños. ¿Qué voy a hacer? Hermano, confía en Dios. Dios tiene el control, Él te va a dar la salida. Hermano. No te preocupes. Y pareciera que en ese momento Dios escucha el clamor, entiende nuestro dolor. Metieron al niño al quirófano, lo operaron y salió bien de la operación. El problema venía después, que la cuenta se había elevado.
El hermano con humildad y con sencillez le dijo: saben, discúlpenme, pero no tengo dinero. Yo les voy a pagar, pero no tengo dinero. Y entonces las personas administrativas del hospital le extendieron una carta y le dijeron al hermano: ¿sabe qué, señor? Usted no nos debe nada. Entonces el hermano en ese momento llegó a preguntarse: ¿cómo? O sea, mi hijo estuvo aquí tanto tiempo, le hicieron esto. Sí, aquí está, mire. Solamente fírmenos el alta, por favor. Y la cuenta está en 0 pesos, usted no debe nada. En ese momento al hermano se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo: Señor, a veces es imposible creer esto. Señor, ¿cómo pueden suceder estas cosas? Nada falta a los que le temen. Nada. ¿Cómo nos veríamos en una situación de esas? A veces a lo mejor desesperados. A veces a lo mejor la duda te invadiría y dirías: Señor, ¿será posible que tú en este momento puedas ayudarme, Dios? Somos seres humanos y nos llega a pasar. Pero fortalezcamos nuestra confianza en el Señor. En reposo y inquietud, dice la Biblia, será vuestra confianza, será vuestra fortaleza. Y el Salmo 46:10 lo afirma, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Si yo no hubiese creído, me hubiese desmayado y no hubiera visto la bondad de Dios, dice David. Lo hubiese perdido todo. Si tú crees, hermano, si tú confías en la bondad de Dios, tú la vas a ver. La vas a ver. No va a ser allá en la primera fila de los asientos del cielo. No. Va a ser aquí en esta tierra. Pero si tú crees, si tú confías, si tú obedeces, si tú te santificas, si tú abrazas las promesas de Dios, si tú sigues sirviendo a Dios, tú vas a ver las promesas de Dios. ¿Tenemos que creer? Sí. ¿Tenemos que confiar? Sí. ¿Tenemos que obedecer? Sí. ¿Tenemos que esperar pacientemente? Sí. Es nuestra responsabilidad. Dios se encarga de lo demás, porque Él es bueno, en gran manera. David estaba familiarizado, hermanos, con el sufrimiento. Esa es una escuela a la cual nadie de nosotros le guste asistir. A lo mejor muchas personas se gradúan de la universidad como licenciados, como ingenieros, como doctores, como psicólogos, infinidad de carreras. Sí, es bueno estudiar una carrera, estar preparado. Pero nadie quiere licenciarse en la escuela del sufrimiento, en donde tarde que temprano cada uno de nosotros va a tener que estudiar en esa escuela, en la del sufrimiento. Y nos vamos a licenciar. Dice Pablo a Timoteo: procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero esa escuela del sufrimiento nadie quiere asistir, hermanos. Nadie quiere atravesar, nadie quiere graduarse, nadie quiere tener un doctorado ahí. Este hombre de Dios, A.W. Tozer, asistió a la escuela del sufrimiento. Si ustedes han leído algunos de sus libros, que son muy buenos, él experimentó en medio del sufrimiento la bondad de Dios. Tozer se convirtió al Señor cuando escuchó a un predicador callejero decir: si no sabe cómo ser salvo, pregúnteselo al Señor. Y esas palabras resonaron en su mente. Y dice que cuando llegó a su casa subió al ático de sus padres e hizo lo que el predicador le había dicho. Se sumergió en la palabra de Dios preguntándole a Dios: Señor, ¿cómo puedo ser salvo?
5 años después de acudir a Jesús en arrepentimiento y fe, Tozer aceptó la oferta de pastorear su primera iglesia. Esto fue el comienzo de muchos años de ministerio, 30 años de ellos en el sur de Chicago. Pero Tozer no era ajeno al sufrimiento. 2 de sus hijos resultaron heridos gravemente en la Segunda Guerra Mundial. Los miembros de su iglesia se volvieron contra él. Su propia mala salud le tenía inmovilizado durante semanas. Estaba siendo graduado en la escuela del sufrimiento. Y podemos seguir y seguir y seguir infinidad de padecimientos y sufrimientos que él padeció. Pero uno de los mayores santos de Dios era un licenciado en la escuela a la cual nadie quiere asistir, la escuela del sufrimiento. En esa escuela, Tozer experimentó la fidelidad y la bondad del Señor, que dan todo color a todo lo que ha escrito. Cuando nuestra iglesia se trasladó al gran centro corporativo que nos dieron, hicimos un descubrimiento asombroso. En el cajón del archivador, escondido bajo un montón de cajas y de basura, encontramos un fajo de papeles de 6 centímetros de grosor, sujeto con grapas. Eran copias de los esbozos para sermones de los últimos 10 años de A.W. Tozer. No tenemos ni idea cómo llegaron a ese cajón del archivador. Lo que pude darme cuenta es que la cualidad de su ministerio procedía de la profundidad de su sufrimiento. Dios lo llevó una y otra vez a esa escuela a la que nadie quiere asistir. Pero Tozer ahí aprendió a ver la bondad de Dios. Entonces, hermanos, en medio del sufrimiento, en medio de lo que estés atravesando, no permitas que la desesperanza te invada. O no permitas que ahorita, en este preciso momento, tu mente venga a decir, lo que me espere, lo que voy a atravesar, híjole, su Señor, no, y si pasa esto, y si pasa esto otro, y si me sucede, no digas eso, hermano. No traigas problemas del futuro, imaginaciones del futuro a tu presente. No lo hagas, sino mantente confiado en Dios. Porque Él siempre es bueno. Siempre es bueno, hermano. Todas las cosas que hace para nuestro bien, Él es bueno. ¿Lo hemos entendido, hermano? ¿Quieres experimentar la bondad de Dios en tu vida? Confía. No desmayes. La bondad de Dios, Dios quiere que experimentemos su bondad. Dios quiere que la bondad sea la conclusión de la generación de nuestros hijos, hermano. La bondad de Dios está sobre todo lo que hace. La bondad de Dios es un refugio y Él conoce a todas las personas que lo encuentran o que le buscan. Dios siempre es bueno y tiene planes perfectos para nuestra vida. Tiene objetivos hacia los cuales nos está guiando, hermano. Créelo. ¿Tú lo crees? Debemos darle tiempo a nuestra prueba y en medio de ese tiempo debes de caminar por fe. Debes de sustentarte en las promesas de Dios. Que tenemos que creer que veremos su bondad y la veremos. La veremos, hermano.
Cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, cuando sintamos que todo está perdido, recordemos que el Señor siempre es bueno y Él nos dice en Jeremías 29:11, y con esta palabra terminamos. Dice la Escritura, porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para contigo, para con ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Quién estaba escribiendo estas palabras? Jeremías. ¿En medio de qué? En medio de una guerra, en medio de un cautiverio. ¿Quiénes fueron los que experimentaron los pensamientos de paz del Señor? Aquellos que fueron fieles, aquellos que se mantuvieron firmes, aquellos que obedecieron, aquellos que se guardaron, aquellos que aunque fueron trasladados a Babilonia, no se dejaron llevar por las influencias de aquella nación. Pero los que no, ¿qué sucedió? Fueron arrasados. Dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que tú esperas. ¿Cuál es el fin que esperas, hermano? Ver la bondad de Dios. Y Él sabe que esos son tus pensamientos. Y sabes una cosa, el día de hoy créelo, hermano, te va a dar el fin que tú esperas. Así que podemos decir, Dios siempre es bueno. Inclina tu rostro, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás,
creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel